me veis aquí tan enmascarillado porque estoy en un tren alemán y aquí es obligatorio. En Suiza no, pero sí en Alemania. Así que tan pronto como me he subido, me ha venido el revisor y me ha dicho que me la ponga, cosa que yo he hecho de manera diligente, que tampoco quiero que me saquen del tren a patadas. Bien, pues me dirijo, como veis, con un tiempo un poquito de perros, me dirijo hacia la ciudad de Stuttgart. Estamos ya cerca, no le debe faltar mucho, debemos estar a media hora, una cosa así. Una ciudad que os quería traer el año pasado, pero al final, entre unas cosas y otras, y como di más vueltas que una peonza, pues no pude venir. Total, que venimos este año, así os la puedo mostrar en un día muy lluvioso. Vamos a ver. Vale, todavía no es esta estación, le faltan un par de ellas, creo. Bien, pues en cuanto lleguemos nos ponemos a caminar. Hace un día de mucha lluvia, no para de caer agua, pero incluso yo creo que le da encanto. Stuttgart es una ciudad que es la capital de Baden-Württemberg, es una ciudad que está en el suroeste la capital del suroeste, de hecho, en el suroeste de Alemania, relativamente cerca ya de la frontera francesa, también relativamente cerca de la frontera suiza. Estamos en el mismo corazón del continente. No es una ciudad especialmente monumental, pero tiene algunas cositas. Mucha gente viene aquí a trabajar porque es una ciudad en la que se fabrican muchas y muy buenas cosas, entre ellos los automóviles Mercedes-Benz, Daimler era aquí, de esta región que estoy atravesando ahora mismo. Se fabrican también los Porsche, Ferdinand Porsche también era de esta región, y está toda la ciudad rodeada de industria del máximo nivel, de la máxima calidad. Eso ocasionó, entre otras cosas, que la Stuttgart histórica fuese bombardeada de manera muy intensa, luego os lo contaré, y no quede mucho que aprovechar para ver, se reconstruyó algo, pero vamos, la ciudad tiene su historia, una historia interesante que permite conocer este tipo de ciudades, conocer también la historia de Alemania, que como sabéis es una historia muy agitada. Bien, no estamos todavía en Stuttgart porque la de Stuttgart es una estación bastante grande, así que me da que aquí se va a subir gente. Nos vemos ya allí en la estación de Stuttgart, que está en el mismo centro. Ya he llegado a Stuttgart y está lloviendo, pero esto no me va a impedir que os muestre, aunque sea un poquito de la ciudad, para que veáis que, aunque no demasiados, esta ciudad tan rica por lo demás, tiene algún que otro encanto desconocido. Esta es la calle principal de Stuttgart, es la llamada Königstraße. Os la voy a mostrar, es decir, la calle del rey, y se llama del rey porque esta fue la capital del antiguo reino, del reino de Württemberg. Ahora, como estamos en verano, estos árboles tienen hojas y no se ve el final de la Königstraße, que no es otro que la estación de tren, con una torre muy famosa, pero famosa entre otras cosas porque tenía encima, hasta hace no mucho, un logotipo de Mercedes-Benz, que es el gran orgullo de los stuttgartinos, que aquí se fabriquen los Mercedes. Creo que además se fabrican todos los Mercedes, menos las furgonetas esas Mercedes que se fabrican en España, en Vitoria, pero el resto, los grandes Mercedes, se hacen en esta ciudad, no aquí evidentemente en el centro, sino a las afueras de la ciudad, en el sur. Bien, pues esta es la calle principal, que en su momento pues tuvo tráfico, pero la peatonalizaron hace muchos años. Yo siempre la he conocido peatonalizada y la primera vez que vine aquí fue en el 99 y ya estaba peatonalizada, es decir, hace más de 20 años. Bien, esta calle cruza el centro de la ciudad de un lado a otro y os sorprenderá seguramente que todos los edificios son nuevos, a pesar de que estamos en una ciudad en el centro de Europa que tiene unos cuantos siglos de historia a sus espaldas. Miremos donde miremos, no vemos más que edificaciones no ya del siglo XX, sino de la segunda mitad del siglo XX. Y esto es así porque la ciudad quedó muy destruida en la Segunda Guerra Mundial y obligó a que se reconstruyese pues en su práctica totalidad. Y cuando digo en su práctica totalidad, digo bien. Os voy a mostrar ahora cómo quedó el centro donde estamos, centro de Stuttgart, en el año 1945. Lo estáis viendo en este momento. Pues bien, eso era Stuttgart. En torno al 70% de los edificios de la ciudad quedaron reducidos a escombros. Así que eso obligó a que las autoridades municipales y luego ya posteriormente el nuevo estado de Baden-Württemberg, que es donde estamos, esta es la capital, se planteasen reconstruirla. Bien, hicieron
buena parte del centro de la ciudad desde cero. Abrieron calles nuevas, todos los edificios, algunos especialmente feos, porque ya sabéis que la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX es la más fea de la historia. Una pena para los stuttgartinos. Algunos edificios históricos sí lo reconstruyeron, como el caso del Palacio Real, que está más adelante, y lo vamos a ver ahora. Reconstruyeron también, en la medida de lo posible, la Stiftskirche, que es la colegiata de Stuttgart. Esa es probablemente la iglesia más bonita de toda la ciudad. El Teatro de la Ópera, aunque ese no quedó muy destruido. En fin, las 4 o 5 cosas que merecen la pena desde el punto de vista histórico de esta ciudad, porque desde el punto de vista industrial la verdad es que son muchísimas más. El célebre letrero, el célebre logotipo que giraba de Mercedes-Benz encima de la estación, justo detrás de mí, lo han retirado hace poco tiempo porque esa estación está en obras. Bueno, teníais que verla, no tienen todo manga por hombro desde hace ya unos cuantos años. Era una estación terminal con muchísimo tráfico y decidieron que las autoridades del Estado que había que modernizarla y hacer la estación pasante porque los trenes tenían que dar mucha vuelta. Total, que la tienen en obras desde hace ya unos cuantos años y en esas obras se incluye la estación antigua, la levantada hace un siglo. Sí que han quitado el letrero, entiendo que lo volverán a poner, porque era uno de los, este logotipo de Mercedes que giraban, era uno de los símbolos de la ciudad. Me encuentro en el Königsbau, es decir, el edificio del rey, que da acceso a la plaza principal de Stuttgart, que se llama Schlossplatz, es decir, Plaza del Castillo, aunque propiamente lo que hay ahí al fondo no es un castillo, sino un palacio de la segunda mitad del siglo XIX, que lo que estáis viendo está reconstruido. El palacio quedó muy destruido, muy afectado después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial y lo tuvieron que reconstruir. Lo dudaron, ¿eh? El palacio estuvo en ruinas durante más de 10 años y al final, después de un tiempo y de un montón de debates en Stuttgart, no sabía muy bien qué hacer con él, pues el ayuntamiento, según me han contado por un solo voto, decidió que lo mejor era reconstruirlo. Bueno, reconstruirlo. Por dentro es un edificio nuevo, es donde está el gobierno de Baden-Württemberg, pero por fuera lo dejaron tal y como había sido concebido allá por el año 1750, que es cuando uno de los reyes de Württemberg, uno de los, duques en aquel entonces, no empezaron a ser reyes hasta el año 1806, pues uno de los últimos duques de Württemberg, que había sido criado, le había enviado su padre a estudiar a Berlín, a Prusia, y había visto, claro, los palacios que se estaban construyendo allí los reyes de Prusia. Pensó que, claro, volver aquí a Stuttgart, a su ducado pequeño, miserable, y tener que vivir en ese castillito que se ve ahí, o que apenas se ve, y ahora lo veremos más de cerca, pues era poco. Así que encargó a un arquitecto francés que le hiciese un palacio que se inspiró en pequeñito, obviamente en el de Versalles. Esa es la razón por la cual es tan parecido. Esto donde nos encontramos ahora mismo, la Schlossplatz, era un jardines que pertenecían primero al Alte Schloss, es decir, al castillo viejo, y luego pasaron a pertenecer al Neue Schloss, el que tengo delante, el que acabáis de ver. Esto se abrió al público muy posteriormente, pues creo que hasta el siglo XX, cuando ya se había abolido la monarquía y había desaparecido el reino de Württemberg, y se quedó pues como lo estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, no se quedó así, ya digo, el palacio era original hasta la Segunda Guerra Mundial. Le cayeron bastantes bombas y se vieron en la necesidad de hacer algo con esto. ¿Por qué reconstruyeron esto y no otros muchos edificios de Stuttgart?, os preguntaréis. Porque si miramos en otras direcciones, lo que nos encontramos ahí atrás, por ejemplo, que está el Museo de Arte Moderno de la ciudad, una de las cosas, os lo voy a mostrar para que lo veáis, es un cubo de cristal sin valor ninguno, y al lado pues está el Stuttgarter Zeitung, que es el periódico de la localidad, el más leído. Y esto es donde estábamos antes. Este edificio es el Königsbau, que es el edificio del rey, lo dice la propia palabra. Es decir, sí, además tal cual, Königsbau, edificio del rey, rey edificio, exactamente, pero ya sabéis que ponen una palabra antes de la otra, las ponen en el orden equivocado. Bueno, pues ¿por qué tuvieron? Aquí no había estas cosas tan feas, aquí tenían edificios antiguos de ese estilo, antes de la guerra, pero no lo reconstruyeron, ni casi ningún edificio de la Königstrasse,
porque al primer alcalde de posguerra, un tipo llamado Arnulf Klett es un nombre muy conocido en Stuttgart, seguramente los más jóvenes no sepan quién es, pero una de las principales plazas de la ciudad donde está la estación se llama así, Arnulf Klett Platz. Arnulf Klett, ya digo, no fue elegido democráticamente, al principio lo pusieron las autoridades de ocupación francesas en el año 45. Esta ciudad fue ocupada por los franceses, fue un empeño además de Gaulle de que al menos una gran ciudad alemana la ocupase el ejército francés y no el americano o el británico, y se anticipó, de hecho tuvo hasta un problema con los aliados, especialmente con los estadounidenses, y mandó un ejército al mando del general Leclerc para que ocupase Stuttgart, que era una ciudad en ruinas completamente, como hemos visto antes. Y estos franceses buscaron qué había en Stuttgart entre los supervivientes y buscaron a alguien a quien poner de alcalde. Un poco el mismo sino que tuvo Adenauer, ¿no? Los aliados necesitaban alemanes que no hubieran estado significados con el gobierno nazi y que por supuesto estuviesen vivos. Y encontraron a este hombre que era un abogado de la localidad y que había sido al menos crítico con los nazis. Así que Klett, ya convertido en alcalde, pensó que lo mejor era reconstruir la ciudad desde cero, que eso le daba la oportunidad él era aficionado al urbanismo, le daba la oportunidad de inventarse una ciudad centenaria y convertirla en esa cosa tan horrenda que veis ahí. Bueno, y en un montón de edificios que están por toda la ciudad. Tenía una oportunidad de oro, claro. Tened en cuenta que el 70% de la ciudad estaba destruido. Esto es lo que pasa cuando un aficionado al urbanismo llega a posiciones de poder. Generalmente son aficionados al urbanismo moderno y el resultado es que todos sus sueños húmedos y constructivistas los hacen realidad y hacen destrozos como este que se hizo aquí en Stuttgart. No hubiera costado mucho reconstruirlo, si no digo tal cual era, si al menos aproximadamente. Pero bueno, algo sí dejó, algo sí se reconstruyó. El palacio, vale, por dentro no hay nada, es un edificio de oficinas moderno, pero por fuera se trató de recrear, había muchas fotografías, películas, etcétera, se conocían los planos, a fin de cuentas es un palacio no tan antiguo y hoy es uno de los símbolos de la ciudad. Os voy a enseñar el ayuntamiento que está ahí abajo, que esta fue la obra magna de este hombre, de Arnulf Klett. Fue de hecho muy criticado ya entonces. Ahora los stuttgartinos no se preguntan, no se explican, se lo preguntan pero no se lo terminan de explicar, cómo pudiendo tener uno de los ayuntamientos más bonitos de Alemania, que fue evidentemente muy afectado y muy dañado por las bombas de la Segunda Guerra Mundial, decidieron tirarlo por completo y levantar el nuevo. Pero eso lo vamos a ver algo más adelante de este vídeo. Ahora os muestro no la limusina horrenda esa que hay ahí, sino un edificio que está detrás de esos árboles, que es veréis que pone Alte Kanzlei. Eso significa antigua cancillería. Kanzlei es cancillería, de canciller, ¿no? Kanzler. Bueno, esta era la cancillería antigua del reino de Württemberg y antes del ducado de Württemberg. Si os fijáis, estaba delante de los jardines del Palacio Nuevo y junto a otro edificio que tampoco se ve muy allá por los árboles y por un andamio, que es el Altes Schloss, es decir, el castillo antiguo. Vamos a pasar ahí porque justo aquí a la derecha está la que probablemente sea la plaza más bonita de Stuttgart, la más histórica desde luego, y la que sirvió en origen a la función para la que nació esta ciudad, o al menos este asentamiento humano, pues allá en la noche de los tiempos, a principios de la Edad Media. En esta plaza es donde celebran todas las navidades el famoso mercadillo de Navidad, y por lo que veo se han inventado uno de verano también, que es, bueno, igual que el de Navidad, pero con productos algo más veraniegos, helados, dulces y demás, propios del verano, aunque la afición por beber vino la tienen en Navidades. Beben un vino especial aquí, que lo llaman Glühwein, que es un vino caliente con especias. Un horror, vamos, no sé, supongo que si lo conocéis alguno lo habréis probado y seguramente os haya gustado. A mí me hizo falta beberle una vez para decir, no se me ocurre cosa más horrorosa. Bueno, pues aquí despachan en unas jarritas, las jarritas son muy chulas, eso sí. De hecho yo la utilizo en Madrid, jarritas de Glühwein para beber agua. Pero vamos, en invierno no son de Glühwein porque hace algo de calor. Bueno, calor para ellos, para mí hace frío.
y, y en verano pues se toman vino rosado o vino blanco, que esta tierra da ambos tipos de vino y muy buenos, fresquito. Bien, pues aquí estamos en esta plaza, que es la principal de Stuttgart. A la izquierda está el Stift, está la Colegiata. Aquí está la Alte Kanzlei, que la veíamos antes de frente. Allí está la plaza. Y aquí está el Alte Schloss, el castillo antiguo. Como veis, está completamente cerrada en su momento. Bueno, ahora os voy a enseñar a Schiller. En su momento aquí había según me contaron hace un tiempo, aquí en esta plaza había, hasta la Primera Guerra Mundial, una posada, un hotelito, vamos, que se llamaba König von England, es decir, el rey de Inglaterra. De la Primera Guerra Mundial, como estaban en guerra con Inglaterra, lo cerraron. Luego estaba todavía el edificio de la posada, hasta la Segunda Guerra Mundial, y cayó derruido. Bien, toda esta plaza se reconstruyó después de la guerra. Klett tuvo que dar su brazo a torcer, pero decidieron que el hotel el Inn del rey de Inglaterra no lo reconstruían, a modo de venganza, porque fueron básicamente los ingleses los que bombardearon esta ciudad. Así que se tomaron esa pequeña venganza con quienes les habían bombardeado, bueno, al menos con su rey. Hay una de las casas, que es esta de aquí, que se llama la Fruchthaus o algo así, Casa de la Fruta sería, que está en horas de restauración ahora mismo. Ahí la tenéis, y al final, con tanto puesto, pues no se ve al tipo que da nombre a la plaza, que no es otro que Friedrich Schiller. Bueno, le vais a ver ahí de espaldas. Schiller, a quien seguramente conoceréis porque es uno de los poetas en lengua alemana más famosos, bueno, en general no ya poeta, escritores en lengua alemana más famosos. Schiller pasó su infancia aquí, en una escuela militar, la Karlsschule, que ya no existe. Mira, es uno de los edificios que Klett decidió no reconstruir, un edificio neoclásico muy chulo. Y aparte de eso, es que había nacido cerca de la ciudad. No recuerdo el nombre exacto en el que había nacido, el lugar donde nació Schiller, pero vamos, muy cerquita de Stuttgart, que era un suabo. Total, los stuttgartinos y los suavos en general pues están muy orgullosos, porque es uno de las grandes figuras literarias nacionales. Pocos poetas han excavado en el alma alemana más que Schiller. Bueno, ahí tenéis en esta esquina ese edificio, ahí es donde estaba el König von England Inn, la posada del rey de Inglaterra, que la tiraron para hacer el feastro ese, que no sé, es de estilo indescriptible, pero que si alguno de vosotros es arquitecto le parecerá una maravilla. Bien, esto da al ábside de la Colegiata que vamos a ver ahora, y como veis el mercadillo está muy animado. Están aquí todos comiendo dulce, bebiendo vino, por supuesto, y bueno, pasando el día. No hace más que llover, así que todo tiene que tener su sombrilla, porque cuando llueve, llueve bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora ahí a esta parte una vez hemos visto más o menos la plaza de Schiller. Normalmente es una plaza amplia, y si no hay mercadillos no suele haber mucha gente, porque es una plaza sin tiendas, ¿no? Hay un museo aquí, el Museo de Württemberg, y poquito más. Ese edificio allí es, bueno, lo acabamos de ver, el Ministerio de Justicia del Land de Baden-Württemberg, y poco más. Suele ser una plaza de paso, o se ponen los fotógrafos en el caso de que tengan buena luz. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es irnos hacia la Colegiata, que al igual que veíamos hace unos días en Zúrich, que la Grossmünster había sido la base, el centro de la reforma en aquella ciudad, pues en Stuttgart pasó algo parecido con esa Colegiata. El reformador de aquí de Württemberg, el reformador suavo, se llamaba Johannes Brenz, y Brenz se encargó mediante prédicas de convencer en aquel entonces duque de Württemberg que era lo mejor que podía hacer, reformarse y de paso apropiarse de todos los bienes de la Iglesia Católica, cosa que por supuesto hizo. Pero eso os lo prefiero contar allí detrás, justo a mi espalda, en la Colegiata. Con esto de la Feria del Vino que han montado, quedan pocos ángulos desde los que acometer la Stiftkirche.
Este es uno de ellos, y tampoco muy abierto, todo hay que decirlo, pero permite que os hagáis una idea del estilo y las formas de la colegiata, que como veis es un edificio esencialmente gótico. No siempre fue así, antes había, según parece, por unas excavaciones que han hecho, una iglesia más pequeña románica, y en la parte de allí es donde da a la plaza, esa que hemos recorrido antes, que estaba llena de gente bebiendo. Bien, deberíamos de primera salir, está más la Fruchthaus, está en obras de restauración y quedaría comunicada una plaza con la entrada principal. La ciudad de Stuttgart, os decía hace unos minutos, que debía su nombre a algo que había en esa plaza. Bien, os explico. El escudo de la ciudad de Stuttgart es un caballito, un caballo rampante. Es un caballito por una razón simple y fácil de entender. Stuttgart en alemán proviene de Stuttengarten, es decir, una cuadra, un lugar donde se crían caballos. Así que cuando hablamos de Stuttgart estamos hablando de la cuadra. Es curioso porque el origen de las ciudades hay un poco de todo, ¿no? Tenemos ciudades que en origen eran un lugar de paso, ¿no?, porque llegaron los romanos o quien fuese y la fundaron, otras ciudades o grandes ciudades que llegaron a serlo porque el rey sentó allí, nunca mejor dicho, sus reales, y a partir de ahí se desarrollaron más y más, ¿no? O porque en aquel momento se convirtió la ciudad en un lugar discutido. El caso, por ejemplo, de Estrasburgo, el caso de Estrasburgo estaba además en el Valle del Rin, en un lugar importante, con el Rin ya siendo navegable. Bien, en este caso los orígenes de Stuttgart son realmente humildes, son los propios de un establo, nada más. Los stuttgartinos esto lo conocen, saben que cualquiera que sea de aquí sabe que Stuttgart proviene de cuadra para caballos, y se enorgullecen de ello, y de hecho el escudo de la ciudad es un caballito. Bien, pues esa cuadra, esa zona de cría de caballos, estaba justo detrás de esta iglesia. En la parte trasera, donde da el ábside, que estaba justo enfrente de la Kanzlei, de la Cancillería y de lo que está más allá, detrás de esa casa, que es el Altes Schloss, es decir, que estaba la cuadra en el centro, o el lugar de cría de caballos, más que una cuadra grande, digamos, con su iglesia al lado, su colegiata y su castillito. Fueron los condes de Württemberg, antes de ser convertidos en duques, les convirtió en duque en el año 1495, creo que fue, en tiempos de los Reyes Católicos en España, Maximiliano de Austria. Esto era un condado feudatario del Sacro Imperio Romano Germánico. Y por una serie de favores que le hicieron al emperador, Maximiliano, el abuelo de Carlos I de España, pues decidió a los condes de Württemberg, que tienen un condado todavía pequeño, ascenderles. Esto fue bastante común en los príncipes del Sacro Imperio. Los reyes de Prusia tampoco eran reyes en origen, ¿no? Tuvieron que pasar muchos siglos hasta que consiguieron ceñirse la corona de rey, y fue gracias al emperador, que por la ayuda que le dieron, a Carlos IV, por la ayuda que le dieron en la guerra de sucesión española, pues los convirtió en reyes. En este caso se les convirtió en duques, y no lo pagaron muy bien, si os soy sincero, porque el conde convertido en duque fue uno llamado Ulrico, que reinó durante mucho tiempo, y al terminar, a mediados del reinado más o menos, se convirtió al protestantismo. Creyó a un tipo llamado Johannes Brentz, que era un teólogo, que había conocido a Lutero en Espira no queda muy lejos de aquí, y se quedó fascinado con lo que decía Lutero. Total, volvió para su lugar de nacimiento, que era no Stuttgart, porque Brentz tampoco nació en Stuttgart, sino aquí cerquita, como a 30 kilómetros, y convenció a este hombre, a Ulrico, al recién nombrado duque de Württemberg, que lo mejor era convertirse y pasar a reformarse, y cosa que Ulrico hizo, enfrentándose con el emperador. Bien, eso dio lugar a que este ducado, luego convertido en reino, mucho más adelante se reformase. Por eso en Württemberg hay tantos protestantes. Hay una iglesia protestante, de hecho, que se llama así, Iglesia Evangélica de Württemberg, y su centro originario es ese. Estos protestantes de la época de Brentz eran también iconoclastas, así que es curioso, por una de las cosas que hicieron estos
discípulos de Brenz, fue acabar con todas las imágenes que había en la iglesia, ¿no? Luego levantaron 2 estatuas que se ven, están ahí en, en la fachada de la iglesia, una dedicada a Brenz y la otra dedicada a Ulrico, al duque que había hecho la reforma. Vamos, que habían quitado todas las imágenes para colocar exclusivamente las suyas, algo muy propio de aquellos turbulentos años. Bien, pues esto de aquí es de lo poco que se puede decir que sea de época, ¿no? El resto, como podéis ver, son todo edificios nuevos, y si le damos la vuelta a la cámara, pues nos encontramos con que también todos son edificios nuevos allá por donde vayamos, nuevos de la segunda mitad del siglo XX. Queda de esta manera la iglesia, pues enmarcada dentro de avenidas con edificios de los años 50 y 60, cuando imperaba un estilo arquitectónico que era bastante deseable, al menos desde el punto de vista estético. Por dentro digo yo que serán edificios muy cómodos y muy habitables, pero por fuera pues a uno le rompen los ojos. He tratado de entrar a la colegiata, pero imposible porque están todas las puertas cerradas, y no pone tampoco, no miréis lo de la derecha que se os va a romper un ojo, mirad solo a la izquierda, que es donde está el edificio bonito. Bueno, pues nada, no hay manera, no pone ni cómo entrar, ni a qué hora me abre, ni nada. La verdad es que tampoco tiene gran cosa, porque es una iglesia reconstruida. La iglesia quedó muy afectada también durante la Segunda Guerra Mundial, y la tuvieron que reconstruir. Se quedaron los muros, eso sí, y permitieron que desde fuera al menos pues se parezca al menos a lo que llegó a ser. Entre tanto, pues a los lados hicieron, como podéis ver, perpetraron algunos crímenes, pusieron una de las fuentes más feas que ha parido padre, y bueno, pues se quedó tal y como la vemos, ¿no? Que no podemos verla por dentro, y si os la quería enseñar no era por nada, sino porque resulta que bajo el altar está enterrado Brenz, está enterrado Johannes Brenz, y quería mostraros la tumba. Esa evidentemente por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial no fue afectado. De cualquier modo vamos a continuar hacia allá abajo, porque ahí está el ayuntamiento, que es el que os decía antes que era de los mayores crímenes cometidos por los arquitectos contemporáneos, al menos en la ciudad de Stuttgart, y aquí cometieron muchos.